Ya 3 generaciones. Sí. Muy bien, y vamos a hablar de un caso que llamó la atención de nuestro país, el caso del psicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez Silva. ¿Sabía usted que una persona asaltó, violó y mató a 14 mujeres menores de edad de manera sistemática? ¿Cómo es posible que eso ocurriera? Estamos con Paula Valle también. Muy buenos días, Paula. Muy buenos días. Muy buena pregunta, Cristian, porque es algo que hasta el día de hoy nadie puede responder de manera cierta. ¿Cómo pudo ocurrir en una situación como esta? Muchos años. Julio Pérez Silva es uno de los psicópatas en series más temibles de Chile. A su haber, 14 muertes de mujeres jóvenes, inocentes, que no tuvieron absolutamente ninguna posibilidad de defenderse frente a sus ataques, y muchos de ellas menores de edad. La gran crítica de este caso, más allá de haberse enfrentado a un verdadero psicópata en serie, como los pocos que hemos visto en nuestro país, es la negligencia que el Estado tuvo con esas víctimas. Hablamos de bastantes años donde ese tipo pudo actuar como quiso, y cuando las personas denunciaron la desaparición de sus hijas, a esas familias se les planteó la posibilidad de que estaban o prostituyéndose, o que había una trata de blancas, o que ellas habían querido ir por mutuo propio de la casa para irse a otros lados porque querían irse de la casa. Imagínense lo que significó ese caso por esos años, un caso que hasta el día de hoy es un ejemplo de injusticia en ese aspecto, en la discriminación. Pero por otra parte, una vez que una de sus víctimas, la última, logró escapar con vida de sus manos, fue ahí cuando se logra detener a este hombre y se logra analizar lo que pasó finalmente detrás de esta cabeza. Este es un hombre que era descrito por sus familiares, por sus cercanos, como amable, buena persona, no fumaba, no tomaba, introvertido, un buen ciudadano. Claro. ¿Qué pasa detrás de esa mente? ¿Qué realmente falló ahí para transformarse en uno de los psicópatas en series más temibles de Chile? En el siguiente reportaje de Mentes Peligrosas, junto a la analista y psicóloga forense Margarita Rojo, ustedes van a poder dilucidar lo que funciona al interior de su mente. Mentes Peligrosas. El hombre cuya mente analizaremos hoy se ganó el título de psicópata en serie. Hoy enfrenta una cadena perpetua por el homicidio de 14 mujeres, protagonizando una de las historias más dolorosas en nuestro país. Si no maté cuando era más joven, ¿por qué tenía que matar con una niña cuando tenía más edad? Julio Pérez Silva, o el psicópata de Alto Hospicio, lleva 16 años ya en prisión, pero la familia de sus víctimas enfrentarán por siempre el infierno que esta verdadera mente peligrosa los hizo vivir. Este es Alto Hospicio, una ciudad ubicada en la región de Tarapacá, donde según estimaciones habitan cerca de 118.000 habitantes. Parece una ciudad tranquila, pero ha sido escenario de macabros episodios, y uno de ellos ha sido por culpa de este hombre, Julio Pérez Silva, al que usted probablemente conoce como el psicópata de Alto Hospicio. Sin piedad, sin temor, sin arrepentimiento, este hombre atacó, violó y mató a 14 jóvenes del lugar. Pero para llegar a eso, hay que conocer la historia detrás de esta mente peligrosa. El 15 de julio de 1963 nació en Puchuncaví. Creció en las calles demostrando una personalidad tranquila, tímida e introvertida. Fue el quinto de 6 hermanos y le tocó crecer en una familia completamente disfuncional, donde destacaba la figura de un padre alcohólico, del cual la familia completa arrancaba cuando bebía. Los reportes de la época señalan que un día a los 7 años, Julio Pérez Silva recibió un azote en su cabeza por parte de su padre. Era solo el primer signo de una infancia llena de carencias. Todos los violadores y asesinos de menores de edad tienen
un perfil psicológico similar. Son de rasgos psicopáticos, personas de características de personalidad fría, que no muestran consideración por los sentimientos de otro, que son oportunistas. Yo diría que esas son fundamentalmente las características de este tipo de personas, que se repiten en el caso de Julio Pérez Silva. Un niño que no tenía uniforme, tuvo problemas de aprendizaje, incluso repitió tantas veces que recién aprobó octavo básico a los 17 años. ¿Podrían estos hechos haber configurado una personalidad perversa? Margarita, ¿cómo se puede entender que una persona normal pueda terminar transformándose en un homicida de 14 menores de edad? Se encargan de ocultar sus verdaderas intenciones o lo que se está gestando. Era una persona que también estaba socialmente, a lo mejor en una escala inferior en términos sociales, económicos, pero él empezaba a acumular esto que a lo mejor otra persona lo podría haber resuelto de otra manera. Claramente entonces esa predisposición se vio gatillada cuando él ya era un adulto. Pero este pequeño tan solitario creció. Algunos de sus hermanos se habían mudado a La Calera y en una de esas visitas conoció a la mujer con la que se casaría a los 22 años. Tuvo 2 hijas, pero mucho tiempo después reconocería no haber estado enamorado de su mujer. En esos años era considerado un buen hombre, sin nada extraño en él. No bebía ni fumaba, era algo solitario, pero nada que hiciese sospechar que se transformaría en un peligroso psicópata sexual. Eso es precisamente lo que lo hace a él imputable, es decir, él actúa cuando no tiene riesgo de ser repelido por la víctima y cuando sabe que su actor va a quedar impune. De manera que en las otras actividades de su vida él pasa desapercibido, pues él no agrede a una menor de edad en una condición donde él pueda ser descubierto o detenido. De manera tal que eso revela que él actúa y él sabe que lo que está haciendo es un grave atentado contra la vida e integridad sexual de alguien, y eso lo hace solamente cuando sabe que va a tener impunidad. Sin embargo, 5 años después, llegó un día clave. Fue acusado por vecinos de querer violar a sus parejas en reiteradas oportunidades. Ocurrido ese episodio, se marchó al norte, donde tomó un nuevo rumbo en su vida. Él tenía, por razones laborales, conocimiento acabado del norte y de la zona desértica aledaña a Alto Hospicio, de la zona donde habían piques mineros, caminos, etc. Y toda esa condición fue aprovechada por él para llevar a estas menores que las tomaba en zonas urbanas y las trasladaba a zonas desérticas. Para este hombre, el taxi se transformó en un objeto que cambió su vida. Era la excusa perfecta para acercarse a las mujeres, mentirles y finalmente cometer sus crímenes. ¿Sabes tú que por años este hombre estuvo trabajando cargando sacos de sal? Pero fue en el año 2000 cuando a él le cambia la vida cuando se compra un auto. Eso como que le dio estatus, como que se sintió importante por eso. Pero más allá, le sirvió como herramienta para poder abordar a las mujeres, una excusa para acercarse, que les iba a llevar a alguna parte, acercarle al colegio, al trabajo. Aquí la otra vez andaba un auto blanco buscando niñas. ¿Cómo es eso? Buscando un auto andaba buscando niñas. ¿Quién andaba dentro del auto? No sabíamos con quién, pero lo único que sabíamos, sí, pues hombre, pues mija, que lo único que andaban buscando niñas y aquí nosotros teníamos que esconder a las niñas para adentro. Aquí se pone en curso su rasgo de esta sensación de grandiosidad. Recordemos que las personas que tienen este tipo de personalidades psicopáticas no se trata simplemente de un narcisismo, sino que se habla
de un narcisismo maligno o a veces también se vincula con esta grandiosidad, Paula. Es sumamente importante. Acá vemos que es una persona que se quiere sentir superior. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay un sentimiento de inferioridad muy grande. Producto de las carencias que tuvo cuando chico, ¿no? Claro, todas esas carencias que él tenía. Y además, si tú me estás contando que él tenía un trabajo de peoneta, o sea, él obviamente era una persona que servía. Y por lo tanto, en este taxi a lo mejor se va a sentir más libre, va a poder de alguna manera llevar en curso todas estas cosas que él ya probablemente estaba pensando antes. Perdieron su rastro en algún punto de este lejano campamento. Sus huellas se hicieron literalmente polvo en el desierto de la primera región. Su familia solo guarda el recuerdo de algunas fotos que las une en la misteriosa desaparición. El 17 de septiembre de 1998, Julio transitaba en su auto por la costanera de Iquique, hasta que de pronto identificó y se acercó a una joven de 17 años. Su nombre, Graciela Saravia. El registro señala que Pérez Silva detuvo su vehículo enfrente a ella y le ofreció dinero para que tuvieran relaciones. Ella se subió y el hombre la llevó hasta una playa. Luego de arrastrarla hasta la orilla, la golpeó en reiteradas veces con una piedra hasta quitarle la vida. Respecto a ese primer caso, además, encontramos una evidencia física porque en el cuerpo de la menor en su mano tenía una medalla y esa medalla pertenecía precisamente a Julio Pérez Silva, ¿no? Que él fue situado en el sitio del suceso no solo por su relato, sino por una evidencia física que lo conectaba con ese crimen. Pero esta sería solo la primera de 14 víctimas que caerían en manos de este psicópata. Y para no levantar sospechas, no volvería a hacerlo en una playa. Tal como le sucedió a Macarena, de 13 años. Un día miércoles le ofreció amablemente su vehículo para llevarla a la escuela. Una vez arriba, Macarena se vio amenazada con un arma blanca y forzada a desvestirse. La llevó lejos de la ciudad, la amarró, la agredió sexualmente y luego la tiró por un precipicio de más de 200 metros. No la vimos nunca más la vimos. No llegó en la noche. Me despertó como a las 3, 4 de la mañana, me dijo, no ha llegado la Macarena. Su tercera víctima fue Sara, a quien también le ofreció un viaje, pero a ella no pudo amarrarla y salió corriendo. En la persecución, Pérez Silva encontró un palo grueso que usó para golpearla. Tras cometer el crimen, también ocultó su cuerpo. Él dio con detalle dónde había arrojado estos cuerpos en los piques mineros, que tenían a veces más de 100 metros de profundidad. Y efectivamente, cuando ingresó personal policial a esos piques, encontró los restos de estas menores, de manera tal de que esos detalles, esas características, solo lo pudo haber dado quien ha cometido estos delitos. Y anoche duermo, vivo y pienso y vivo con ese temor, pensando de que la niña le puede haber pasado algo. Mi esposa en este momento está pasando los momentos más críticos de su vida. Ni siquiera hemos tenido problemas matrimoniales y lo ya estaba pasando. Gracias a Dios no lo hemos tenido aún. Todas estas jóvenes e inocentes mujeres caían bajo un mismo modus operandi. Todas tenían un perfil similar. El psicópata y homicida en serie buscaba aumentar su lista de víctimas. En general era el mismo modus operandi. Él circulaba con su auto por Alto Hospicio y ofrecía llevar a menores de edad, darles un aventón dentro de la ciudad, y eso él lo aprovechaba para trasladarlas hacia zonas desérticas por caminos rurales, y en esa condición él cometía los delitos, las violaba, las agredía en general con piedra o objetos que encontraba en el lugar y luego las arrojaba, como he señalado, en muchos casos vivas, a estos piques mineros. Que es un lugar que se caracterizaba por ser de estrato más bien bajo, eran chicas humildes,
que tenían algunas carencias económicas, obviamente. Entonces el tipo se aprovechaba de esa condición para abordarlas, diciéndoles que las podía trasladar gratis, así las embaucaba y cometía los actos que cometía. Las denuncias crecían y crecían. Sin embargo, fueron las mismas autoridades quienes no le tomaron el peso real a la serie de crímenes. Obviamente que fue una situación que remeció al país, además que puso en jaque la palabra de las autoridades en ese momento, las autoridades policiales, las autoridades judiciales, las autoridades de gobierno. Esta historia se transformó en uno de los mayores escándalos de discriminación contra víctimas que ha cometido el Estado chileno. En principio, las autoridades involucradas, a las que les llegaba la denuncia, sostenían la tesis de que esto era un abandono de hogar. Estamos aparentemente frente a un presunto abandono de hogar. Primeros antecedentes indican que hay a lo menos 2 casos que demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono, producto de situaciones personales que tienen que ver con mala relación con los padres, algunos casos de violencia intrafamiliar, en fin, eso debe investigar, pero quiero poner a disposición de la prensa que los antecedentes indicarían que en algunos casos podríamos estar en presencia no de desapariciones forzadas. Hasta que la investigación reveló otra verdad, una tremenda realidad, que no tenía nada que ver con esta tesis del abandono de hogar. Aquí hablar de una trata de blancas, hablar de secuestro, hablar de rapto, sin tener un antecedente sólido, me parece que es irresponsable. No existía de parte del Estado, de las autoridades del Poder Judicial, del Ejecutivo, en este caso, de un ministro, de las policías, una consideración especial por las víctimas y la situación que estaban enfrentando, y nunca tomaron en serio las denuncias, sino que más bien se fueron por esa línea, yo creo que en una abierta discriminación a su condición social. ¿Se trataba de discriminación o desconocimiento? Lo cierto es que para las familias de las jóvenes desaparecidas, la ruta de horror del psicópata de alto hospicio pudo detenerse si hubiesen creído en ellos. Una de las cosas fundamentales es que claramente la policía tuvo que entender que no se puede establecer solo una hipótesis de trabajo en una investigación, porque nosotros, Paula, en nuestro país no tenemos, por ejemplo, si pensáramos que había una trata, estaban sacando mujeres chilenas para prostituir. Efectivamente hay pistas extractivas que se siguieron y orientaciones equivocadas, pero eso no justifica, en mi opinión personal, que los detectives, vuelvo a decir, se hayan apartado del método de investigación criminal. Aquí se estableció que había algo que jugó con lo que tiene que ver con el prejuicio. Exacto. Para que nunca más vuelvan a tener prejuicios con personas que son de bajos recursos. Porque aquí claramente había algo, ¿no es cierto? Había un asesino serial. Exacto. Ahora, no deja de llamar la atención lo doloroso que es, porque si no fuera por la última víctima de Julio Pérez Silva, que quedó con vida después del ataque, quizás cuánto tiempo más habría actuado este psicópata. Tal vez, ¿no es cierto?, si no hubiese sido esa joven que fue valiente y que pudo sobrevivir y dar cuenta de esto, tal vez se habrían demorado mucho más y tal vez no hubiésemos aprendido esta lección tan importante que aprendimos en este caso. Llegaría el 3 de octubre, un día clave para poner fin a los crímenes. Ese día, Julio Pérez Silva volvería a practicar el mismo modus operandi que tanto había repetido. Esta vez, la víctima era Bárbara. La interceptó y así pudo concretar una nueva agresión sexual, pero en esta oportunidad no concretaría el homicidio. Después de todo su accionar delictual, por así decirlo, el último ataque que cometió fue a una chica de nombre Bárbara, donde él, ocupando el mismo modus operandi, la sube al taxi, a su vehículo, se la lleva un cinturerazo. Ahí es violada y agredida con una roca y lanzada un pique minero viva. Y pensando que la chica iba a morir, iba a seguir el mismo destino de las demás niñas, le dice, te va a pasar lo mismo que a las otras niñas.
y esta niña queda en una saliente de este pique minero semi-inconsciente. Julio Pérez Silva, creyéndola muerta, abandona el lugar y esta niña logra escalar el pique minero, caminar varios kilómetros y llegar a una carretera donde pide ayuda. Y esa sobreviviente fue la pieza clave para su detención. Y ahí relata lo que le ha ocurrido y ahí recién las policías conectan este caso con el resto de las desapariciones de menores. No me quiso parar la micro. Tuve que irme a la otra esquina y ahí fue cuando pasó el auto. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Me explicas, por favor? Lo que pasó es que él paró y me dijo, ve a la escuela de la autoconducción. Y yo le dije, sí, pero me puede llevar por 100. Me dijo, ya. ¿Es la primera vez que lo veías? Primera vez. ¿Me puedes decir lo que pasó? Él me dijo que iba a ir a buscar a una sobrina y me llevó a buscar a la sobrina. Y yo dije, ¿sabe qué, caballero? Estoy realmente muy adelgazada. Me dijo, pero si al tiro, ya, cálmate, si al tiro, vamos. Y de repente viene y me pone la cuchilla en el cuello, se para el auto, me pone la cuchilla en el cuello y me dice que me quede calladita, me pasé para adelante y me tiró la silla para atrás. Como a los 10 minutos se detuvo y ahí fue cuando me violó. Me dijo que él era el psicópata, o sea, me dijo que era el psicópata de altos pisos, que él había matado a una niña desaparecida y que yo no me iba a salvar de esta. Y de repente viene y me va a tirar la piedra. Y como yo vi esa piedra, dije, ya, de esta no me salvo, porque era una piedra súper grande. Entonces yo agaché la cabeza y me la tiró. Y me cayó acá atrás. Y después ahí me siguió gritando cuestiones, pero algunas cosas las empecé a escuchar. O sea, que me dijo, bueno, me voy a salvar de esta. Y pescó otra piedra y me la tiró. Y yo ahí me desmayé. Increíblemente, la joven sobrevivió a la caída, algo que jamás habría imaginado Pérez Silva, ya que su método nunca le había fallado antes. En un acto de inmensa valentía y fortaleza, Bárbara pudo denunciar el hecho y solo bastarían unas horas para que este hombre fuera detenido. De manera insólita, se mostró sorprendido al momento de su aprehensión y no reconocía los hechos que se le imputaban. Finalmente, ante lo potente del testimonio de la víctima y el peso de las pruebas, confesó todos sus delitos. Interrogado, él ahí confiesa los crímenes seriales que ha cometido. Probablemente empezó a entender las consecuencias que iba a tener de penalidad, la gravedad de los crímenes cometidos, e intenta cambiar su versión, pero los antecedentes eran de tal manera contundentes que ya su suerte estaba echada. Contento no estoy ni alegre, porque yo sé que un criminal le cortó la vida a todas estas mujeres. Mira, yo personalmente, si hubiese sido, no soy nadie, pero para mí le había dado 2000 años, para que se encierre, se muera y se pudra en la cárcel. Contar cómo, por ejemplo, él llevaba a sus víctimas hasta el pozo donde las arrojaba y cómo él contaba y describía con detalles de percepción auditiva el momento de la caída en la altura de las muchachas. Entonces eso me sorprendió enormemente. Las probabilidades de reinserción social son casi nulas, es decir, es muy difícil que ellos puedan reinsertarse como una persona sin riesgo social. Muero en pena. Todos los días lloro a mi pequeño. Y me pregunto siempre, ¿por qué tuvieron que quitarle la vida a una niña tan inocente como era mi hija? ¿Qué le pedir a los abogados que apelen a la resolución? Que apelen. Con la presión mediática encima comenzó el juicio, uno donde el mismísimo Pérez Silva no quiso mayor defensa. De hecho, el abogado que se le asignó apenas alcanzó a conversar un par de veces con él. Este criminal parecía no tener intenciones de participar de su propio juicio e incluso un par de veces cambió su versión, asegurando
no ser culpable de los homicidios. Después, ya cuando estuvo en la cárcel durante el proceso, trató de involucrar a otras personas, pero en definitiva todo indica hasta ahora, y nadie lo ha desmentido, es que él actúa absolutamente solo cometiendo esos delitos. Hoy, Julio II Pérez Silva tiene 54 años. Recién, a los 83, podrá salir de la cárcel, a menos que obtenga una rebaja de su condena. A 18 años de lo ocurrido, algunos familiares de las víctimas aún buscan más responsables. Creen que el psicópata de Alto Hospicio no fue el único en actuar en estos horribles crímenes. Ellos tienen que seguir luchando, como yo voy a seguir luchando acá, por mi inocencia. Ellos, por buscar la verdad. Todos los violadores y los psicópatas ahora dicen son inocentes. Y quieren psicólogos, quieren médicos, quieren hacerse pasar por locos. Este crimen era un autor único. Nunca hubo un indicio serio de que hubiera participación de otras personas en este delito. No hemos tenido casos, salvo un caso muy aislado, donde participa más de un autor. Una interrogante que se suma al dolor de sus víctimas y sus familias, las mismas que se sintieron abandonadas y que al menos hoy pueden ver al autor de sus horrores encarcelado por los próximos 30 años más su condena. Si no maté cuando era más joven, ¿por qué tenía que matar a una niña cuando tenía más edad? Margarita, este para mí es un caso particularmente fuerte, porque aquí nos encontramos frente a una persona que le quitó la vida a 14 mujeres, varias de ellas menores de edad, niñas de 14 años. Fíjate, Paula, que cualquier persona que cometa un homicidio ya estamos hablando de una maldad importante. Pero ahora en este caso, como tú lo has enfatizado, tiene que ver con una persona que tenía una conducta predatoria, en el sentido de una sed de saciar esta conducta que él tenía de hacer daño. De alguna manera aquí la frialdad emocional se pone de relieve. O sea, esta persona buscaba un goce al asesinar a estas niñas. Las personas normales tienen placer, sienten placer por situaciones X, que están dando la experiencia de vida. Bueno, Margarita, no me queda más que preguntarte, en base a todo lo que hemos conversado, finalmente, ¿en qué índice de maldad podemos ubicar a este hombre? Mira, Paula, acá sucede algo bien particular, porque en estos índices nosotros podríamos tener un matiz. Precisamente porque esta es una persona que tiene una inclinación a ser un asesino serial, ¿ya? Pero también tenemos esto sexualmente perverso. Y el índice de maldad es de 17. Aquí se trata de una persona que es un asesino serial, que tiene una desviación sexual importante y además un torturador. Sin duda un hombre que hasta el día de hoy ha dejado una marca indeleble en todas sus víctimas. Esta es una mente peligrosa, el asesino en serie más temido en Chile, cuyo contexto familiar cuando era menor de edad era de verdad destacable. Una familia vulnerable, un padre alcohólico, un padre que la golpeaba. Margarita, ¿cómo esa mente puede transformarse finalmente en un asesino serial? Hola, buenos días. Bueno, aquí Paula y yo creo que todos los que están escuchando en sus casas hemos visto repetidamente a veces que estas personas tienen una infancia tremendamente dolorosa, donde muchos de ellos han sido maltratados, vulnerados en todos sus derechos. Y aquí lo que nosotros tenemos que entender que no todas las personas terminan siendo psicópatas. Ahora, ¿esto qué significa? Que ese ambiente adverso tan hostil
podría favorecer en el caso de que una persona tuviese, ¿no es cierto?, esta tendencia a desarrollar la psicopatía. Ahora, no deja de llamar mucho la atención que después que este hombre es detenido, reconoce sus crímenes ante el peso de la evidencia, pero luego se retracta hasta el día de hoy, Margarita. Hasta el día de hoy él asegura ser inocente. Bueno, eso también es algo que nosotros hemos visto en otros tipos de criminales, ¿no? Porque este es un sujeto, este es un asesino en serie, por favor. Es muy grave los crímenes que él cometió. Por lo tanto, estas personas nunca van a declarar que ellos fueron realmente los que cometieron asesinatos. Entonces acá nosotros estamos frente a un sujeto que opera, ¿no es cierto?, como todos los otros psicópatas, que en realidad ellos no reconocen su culpabilidad, porque también esto tiene que ver con heridas narcisistas, ¿no? Recordemos que las personalidades psicopáticas tienen fuertes componentes narcisistas, y acá la omnipotencia, Paula, es algo que predomina en él. Sin duda una de las historias más impactantes que ha dominado la historia policial chilena, una historia que fue recogida por Carlos Pinto y donde se entrevistó a esta persona, una persona que al principio reconoció los hechos, pero que luego, hasta el día de hoy, asegura que es inocente. Vamos a revisar. Esas son las condiciones en las que finalmente termina el psicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez Silva. Una persona que hasta el día de hoy, en algunos momentos cuando habla con la gente, él insiste en que es inocente. Sin embargo, yo quiero destacar la valentía de una mujer como Bárbara, que es el testimonio que escuchamos hace instantes. Testimonio de una joven, de una escolar, que sobrevive a este ataque bestial que tiene por parte del psicópata de Alto Hospicio. Y no es sino gracias a su testimonio que se logra detener a este hombre y parar. Y saber la verdad, que parar, no se hubiera sabido nunca. Parar con esta verdadera masacre en la que él fue protagonista y su fanada. O sea, ella misma planteaba, se presentó como el psicópata de Alto Hospicio cuando la subió a su auto. Y en esa medida hay que destacar la valentía de ella, de Bárbara, porque gracias a ella se descubrió este caso y porque son varias las familias que hasta el día de hoy sienten que fueron prejuiciadas, que fueron discriminadas por el Estado que debió protegerlas, ¿no es cierto? Y que habla mucho de a veces cómo la justicia prejuicia a algunas víctimas y no las toma en consideración. Eso mismo te quería preguntar, Paula, porque lo que tú estás diciendo quizás es de las cosas más dolorosas de este caso. Tremendo. Es como fueron humillados, basureados los familiares por la condición social que tenían. Y eso es terrible, y ahí también quizás nunca se supo la verdad del todo, Margarita, porque uno está viendo y escucha las declaraciones de los familiares que dicen, estamos seguros que él no actuaba solo, había muchas cosas que daba para pensar que habían otras personas involucradas y nunca se va a saber. Bueno, María Luisa, yo creo que las personas que están en sus casas aquí, lo que, como bien dice Paula, aquí lo que ocurrió fue que funcionó la teoría del rumor. Acá esto fue un gran aprendizaje para todas las investigaciones, no solo para las policías, sino que también para la fiscalía, porque en realidad se tiene que actuar con imparcialidad. Existen teorías, porque además había un rumor de que pudieran sacar a estas niñas hacia la prostitución, que tiene que ver con el delito de trata y tráfico de migrantes, que en esos años no estaba tipificado como ahora. Y entonces funcionó esa teoría del rumor, pero no obstante, ¿no es cierto?, uno como investigador debe plantearse más teorías del caso. O sea, aquí funcionó solamente una y descartaron la posibilidad de que estas niñas realmente hubiesen estado siendo secuestradas por un psicópata, porque además recordemos que este es el psicópata más espeluznante que hemos tenido en Chile, porque este es el asesino serial más grande que hemos tenido. Recordemos que son 14 homicidios y que además esta persona tiene una perversión sexual. Y aquí, para que las personas también puedan entender en sus casas, acá el objetivo de este sujeto era violar. Ahora, para poder callar a las víctimas, silenciarlas, él las iba a matar. No era su objetivo. Acá tenemos que hacer un análisis fino. Aquí había una perversión sexual muy grande de parte de este psicópata. Margarita, ¿por qué este psicópata, que como su gran gusto era por las niñas jóvenes, por qué nunca atacó a su propia hija? Que hemos visto en otros psicópatas que incluso actúan con sus familiares.
Bueno, aquí, Karen, también las personas que están escuchando, la verdad es que aquí vemos que hay una persona que tiene juicio de realidad. O sea, es una persona que puede discriminar con lo que es adecuado y no adecuado y a la vez también puede ocultar su conducta delictiva. O sea, el psicópata sabe lo que está haciendo, no es una persona que para las demás personas podría decir que está enfermo, que está loco, que está demente. No, es una persona que tiene claridad y él seleccionaba a las víctimas. Y en ese sentido, para poder seleccionar a las víctimas, no iba a elegir a su hija porque era más fácil que lo pudieran pillar y sorprender. Recordemos de que aquí también hay un gran sentido de grandiosidad y de omnipotencia. O sea, otro elemento que se suma, que nosotros vemos y que por eso que él niega, porque él efectivamente dio cuenta de que él era el psicópata de altos pisos, o sea, se lo dijo a la víctima que sobrevivió. Y aquí lo que vemos aparece la mentira patológica, un elemento sumamente importante que a lo mejor otras personas pueden tener sin necesariamente ser psicópatas, ¿no? Pero es un rasgo psicopático muy relevante e importante. O sea, acá él miente y encubre y busca elementos de la realidad para esconder estos delitos. O sea, absolutamente. Al principio él negó todos los cargos, lo tuvieron que mantener encerrado durante mucho tiempo, luego lo confiesa por el peso de la prueba, básicamente eso, para luego, tiempo después, nuevamente negar los cargos. Y hasta el día de hoy, si tú hablas con él, lo va a negar. Entonces, en esa medida, este es un personaje digno de análisis, un personaje digno de conocer, básicamente, porque no se pueden volver a repetir los hechos que ocurrieron acá, no solamente con él, que evidentemente hay que tener estos psicópatas, sino también con el sistema que funcione en la medida que pueda proteger a quienes son verdaderamente las víctimas. Exactamente, muchas gracias, Paula. Margarita, y un caso que siempre nos va a doler recordar por lo que tú dices, Paula, un abrazo a la familia. Por cómo se perdió tantos meses en la investigación, una investigación mal hecha y que la familia, como ellos han declarado, quizás nunca van a poder descansar porque no supieron la total verdad de este caso.